poder entender cada palabra, cada versículo, Señor, que leamos en esta noche, Señor. Guíenos con su Santo Espíritu, sea su Santo Espíritu tomando el control sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Que así sea, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. 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 Bueno, voy a dar inicio con la lectura y ustedes me van siguiendo, ¿verdad? Para ir todos al mismo tiempo en la lectura. Dice en el versículo 3, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Ahí vamos a una pequeña pausa. Aquí es donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades superiores, al gobierno, al municipal, al estatal, al federal, aunque sean corruptos y lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero nosotros, como buenos creyentes, debemos obedecer a las leyes instituidas de la tierra, o sea, no ser transgresores de la ley, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. El versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, aquí nos dice que si tú cometes delitos, que si tú andas haciendo cosas fuera de la ley, pues automáticamente tienes que andar con miedo. Tienes que tener miedo y no solamente, sino que aquí dice que al que no obedece lo establecido por Dios, a Dios resiste, se opone a Dios. O sea que todo negocio ilícito, por mínimo que parezca, eso es va en contra de la voluntad de Dios. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Ok, Sí. y ahora vamos al versículo 4. Porque es servido, no, vámonos al versículo 3. Desde el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ok? Bueno, aquí habla obviamente que si yo entro y asalto un banco y yo me pasa algo en ese proceso, entonces se está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay que comprender que por eso dice que el servidor de Dios, o sea, ya sea un soldado, un policía municipal, por eso se les da un arma, porque son servidores de Dios. O sea, aunque sean malos, ¿verdad? Ellos en lo particular, pero son autoridades instituidas por Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, dice Aunque el versículo sean, 5. ujú, A ver, sí, ahí va, aunque voy sean a leer. como corruptos, tú, Cristian, dices que aunque sean como corruptos, Sí, como quieran, exactamente. sí. Aunque sean corruptos, ellos no, dice la Biblia, que no traen en vano su arma, Ok, ¿verdad? sí. Obviamente que si tú andas bien, dice la Ujú, palabra de Dios que si no andas cometiendo delitos o no andas viviendo, o sea, por así decirlo, en negocios prohibidos, dice que no debes de temer, ujú, ¿verdad? No debes de temer. sí, Dice el versículo 5, ok. por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de Ujú, la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores ujú, de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos pagar nuestros impuestos, debemos ser unos buenos ciudadanos, para que me entiendan, no vivir ujú, desordenadamente en cuestión tocante a lo del gobierno, ¿verdad? Todo eso. Dice en el versículo 8,
no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí Amén. que Así es. amando al prójimo como a ti mismo, Ujú, estás cumpliendo toda la ley. La ley que Dios nos manda aquí en su palabra, amando al prójimo como a ti ujú. mismo, tú estás cumpliéndola, ¿verdad? Dice, Sí, así es. el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto Ujú, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ujú, La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Voy a repetir el versículo 12, es muy importante. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice aquí la palabra de Dios que tenemos que desechar, ¿verdad? Todo lo malo que hacíamos anteriormente, todas las malas costumbres, eh, eh, todo lo que sabemos de antemano que es malo, ¿verdad? Desde las malas ujú. palabras, mentiras, todo lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Que hagamos, hay que desecharnos y vestirnos Así de es. luz, ser luz. Antes Así es. éramos tinieblas, ahora tenemos que ser luz. Ujú, Dice, andemos, en el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. O sea, eso es lo que debemos de ujú, abstenernos, esto es lo que no debemos de hacer. Voy a repetirlo ujú. el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujuria y en lascivias, no en contiendas y envidia. Yo creo que aquí lo que más batallo yo es con la glotonería en este momento. La glotonería es cuando comes de más Ah, y eso es, no, dije yo, ¿qué es eso? Sí, glotonería es cuando comes de más y ya estás lleno, ¿verdad? sí, Eso así es, es glotonería, o sea que ya nomás estás comiendo por por comer. comer, por comer, Sí, exactamente. sí, El versículo 14, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. así es. Ahora sí, eso fue todo. El capítulo está muy cortito, ¿verdad? Está muy Pero cortito, está pero muy sí nos dio, bien. pero sí nos quedan muy claro muchas cosas, ¿verdad? Que aquí nos enseña el capítulo 13 a que debemos de obedecer a las autoridades superiores, a los policías, a los soldados, a los jueces, a los diputados, a los presidentes, porque dice aquí la Ujú, palabra que los gobiernos y las leyes están instituidas por Dios. O sea, ujú, que dice también en el Antiguo Testamento, hay una palabra que dice, Jehová pone reyes y Jehová quita reyes. O sea, ujú, significa que si está la presidenta fulana de tal, ¿verdad? O el presidente Donald Trump, están ahí ujú. porque Dios quiere que estén ahí esas personas específicamente, ¿verdad? Sí, Aunque sean injustos, aunque sean como sean, pero ahí los tienen, ¿verdad? Ahí los tiene Dios. Para algo que ujú, quiere que se haga, para lo que sea que Dios quiere que haga, por eso los tiene. ujú, Entonces, nosotros como buenos creyentes tenemos que respetar las leyes. De ahí también tenemos que no romper las leyes, ¿verdad? ujú, O sea, no trabajar deshonestamente, siempre ser honrado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y no infringir la ley ninguna, hasta una infracción de tránsito hay que uno cumplir con la ley, ¿verdad? Eso es sí, lo que nos sí, marca la palabra de Dios, ¿verdad? Y de ahí sí, para allá dice que si tú no obedeces la ley, que la misma ley te va a castigar, ¿verdad? O sea, aquí también te pone te previene la palabra de Dios para que no caigas en el castigo de la ley, ¿verdad? De ujú, la ley.
Entonces, porque dice entonces que si haces lo malo, entonces debes de temer, porque estás haciendo lo malo. Si no haces lo malo, dice, recibirás alabanzas de ella, o sea, de la autoridad y la ley, ¿verdad? Sí. Entonces también al último nos dice qué cosas son las que debemos irnos dejando, ¿verdad? Dejar de vivir en tinieblas para vivir ahora en la luz y que andemos honestamente, sin glotonerías, sin borrachera, sin lujuria y sin lascivias, ni contiendas, ni envidia. Y no, que nos Así es. debemos de vestir del Señor Jesucristo, revestidos, dice, revestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, Así vamos es. a pedirle al hermano Jorge Luis la definición del capítulo, hermano. Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sométete a las autoridades, Romanos del 1 al 7. Pablo dice que el gobierno existe por permiso de Dios para mantener el orden. Si haces lo bueno no tienes que temer, si haces lo malo teme. El mensaje aquí del 1 al 7 es Dios usa el gobierno para frenar el caos. Sométete mientras no te pida pecar contra Dios. Hechos del 5 al 29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así Ama es. a tu prójimo, ama a tu prójimo, eso cumple toda ley. Romanos 13, del 8 al 10. Todos los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no robarás, se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje es, si amas de verdad, no necesitas una lista, el amor no le hace daño a nadie. Amén. Despierta, ya es hora. Despierta, ya es hora, Romanos 13 del 11 al 14. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación. La noche está avanzada, deja las obras en las tinieblas, las borracheras, los pleitos, las envidias, vístete del Señor Jesucristo y no proveáis por los deseos de la carne. El mensaje es Cristo viene, vive como si fuera hoy. No le des ventaja a tu carne, ponte a Jesús como ropa cada mañana. La idea del capítulo 13 es, te dice que sé un buen cristiano, paga lo que debes, ama sin deber y vive despierto porque el tiempo se acaba. Amén. Amén, amén. Amén. Así es. Sí, Sí. cuando dice la palabra que nos revistamos, que nos, que nos vistamos del Señor Jesucristo, es de que imitemos nosotros al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que actuemos como Él actuaba, que sea Él nuestro ejemplo, no que no sea un hermano, que no sea el predicador, que no sea alguien así, o sea, que tu ejemplo a seguir sea Jesucristo, ¿verdad? O sea, es en eso que dice que no pongamos nuestra mirada en el hombre, sino en Dios, ¿verdad? Amén. Muy Con entendido, ejemplo. hermano Jorge Luis. Sí, como ejemplo Sí. siempre tenemos que poner Sí. al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Así también como dice la dices, palabra que Cristian. el cumplimiento de la palabra está en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues no lo vas a matar, ¿verdad? No lo vas a robar, no vas a cometerle adulterio, o sea, no vas a hacer nada indebido en contra de alguien. Entonces, si Así tú es. amas a tu prójimo como a ti mismo y que lo cumplas bien, estás cumpliendo ya, ponle 9 mandamientos, porque el primero y el más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿verdad? En esos dos se cumple Sí. toda la ley. Bueno, entonces, Así es. hermana Yasmín Arévalo, su punto de vista. Ando bien sentimental, ¿eh? Hoy, Una pregunta, Cristian. a ver, Amarás a Dios, Cri- amarás a tu prójimo Cristian. como a ti mismo, Ah, pero, sí. pero tienes que amar
¿más a la persona o más a Dios? Obedecer más a una, pues sabemos de quién estoy hablando. ¿Más a una persona Sí. o más a Dios? ¿A quién tengo que obedecer o a quién tengo que amar más A para ver, saber que estoy bien? no, Adiós. adiós. Déjame, te voy a dar la palabra correcta ahorita. Mira, te la voy a sacar. ¿Cuál es la palabra correcta? Ahí va. Permítame. Si quieres, sigue hablando. Ok. Ahí va. Entiendo que habla de la ley, que hay que obedecer la ley, que esa ley existe aquí porque la puso por voluntad de él. No robar, no matar. También habla de, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no buscar hacer daño, no engañar, no robar, no lastimar. Este, Dejar de vivir en la oscuridad, quitar los excesos, los pleitos, la envidia, los deseos desordenados, este, vivir con propósito, con Ujú. pureza, con dominio propio, fe y obediencia. Amén. Ujú. Pues al último yo creo que es amar a los demás, el respeto, el orden, hablando de la ley, Sí, el orden. este, vivir correctamente delante de Dios. Amén. Así es. Sí. Bueno, en tocante a Amén. a lo de la obediencia, aquí voy a compartirles en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Entonces, esa es la pregunta que le voy a contestar, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos revela todas las cosas, ¿verdad? La sabiduría y todo. Dice, ¿ya llegaste ahí, Yasmin, a Hechos capítulo 5, versículo 29? No, ¿dónde está Hechos? Está atrás, es un libro antes de Romanos. Antes de Roma. Ujú. El libro anterior. El libro anterior, Ya, ¿Hechos qué? capítulo 5, versículo 29. Ahí voy, ahí voy. Es que siento que me esperan y más me tardo. No, 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 no pasa nada. Capítulo 5, ¿qué? Versículo 29. Al cabo vamos a hacer 2 horas, hombre. Gloria a Dios. O ayer. 29, ya. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Amén. ¿ok? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya eso es lo que te puedo contestar, ¿verdad? Lo que me estás diciendo. Pero siempre y cuando también tenemos que nosotros cumplir todo lo demás, ¿verdad? En el aspecto de amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Jesús dijo que cuando alguien nos ultrajara o nos hiciera, pues, obrar en contra de nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Una cosa va acompañada de la otra. Aquí el problema sería que si alguien, alguna persona quiere interferir entre tu relación tuya con Dios o que quiere interferir en obedecer a Dios, dicen los apóstoles y dice el apóstol Pedro que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Yes. Amén. Amén. Pero eso Ujú, es cuando alguien quiere interferir en tu relación con Dios, ujú. Amén. Amén. ¿verdad? Eso es Sí. algo muy importante. Sí. Ujú. Bueno, ahora vamos a preguntar la opinión de la hermana Irma Arévalo. ¿Tu opinión? Pues, yo entendí que, pues, tenemos que ser obedientes a las leyes porque Ah, Dios pone los gobernantes, las autoridades, porque Él quiere que vivamos en- como en armonía. Si no hubiera exacto. una autoridad, el mundo sería un caos. Un desorden.
Entonces Sí. necesitamos seguir unos regímenes, necesitamos seguir unas normas para que el mundo esté tranquilo. Es como, por decir un ejemplo así vago, ¿verdad? Como si la ciudad no tuviera semáforos, ¿cómo viviríamos? No, pues un caos. Y así Sí, sería, ujú. y así sería si no tuviéramos un gobierno o No, no obedeciéramos al gobierno, a los reyes, los presidentes, o sea, exacto. Ujú. sería un caos. Y Aunque Dios canten las quiere, de Beto Quintanilla. sí, sí, sí. Entonces, acuérdate que él puso, Ah, él lo no, puso. no, eso no se Sí, cuestiona. eso no se cuestiona, exactamente. Y Si hay que un gobernante, un rey, es de parte Es de de Dios. Dios, sí. así es, amén. Así Así es, es, sí. Y también así dice es. que Muy bien. todos los mandamientos se resumen en uno solo. Exacto. Sí. O sea, Dios quitó, en el Nuevo Testamento, Él quitó todos los mandamientos para resumirlo en uno solo, que sería amar al Ujú, prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ujú. pues dice que debemos de vestirnos de armadura porque tenemos que seguir las leyes, aunque no nos guste Trump. Exactamente. Hace rato, fíjese, hace rato dijo mi papá, dijo, ¿crees que está bien que Trump cierre la frontera? Que le cierre el paso y yo dije, sí, porque está protegiendo ¿Tu gente? a su gente, o sea, yo lo veo muy bien. Sí. Sí. No, y es que Ujú. mira, si uno tiene el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Como mi tía Irma y algunos hermanos que estamos aquí reunidos, y tenemos el conocimiento, sabemos que aunque no nos guste ese hombre que está ahí de autoridad superior, sabemos que está instituido por Dios. Así es. Aunque la gente diga que está loco, aunque la gente diga que es injusto, aunque la gente diga, ese hombre está ahí porque Dios así lo quiere. Por Y ahora alguna nosotros, razón. Ajá. por alguna razón, exactamente, a nosotros nos toca nomás respetar la ley, porque es instituida por Dios. Así Sí. es, No así sabemos qué es. fin Obedecer. va a ser esto, Exactamente, no Sí, sabemos cuál es pero él el sí, propósito, pero él pero sí Dios, sabe. Dios sí lo sabe, exactamente. sí. Entonces nosotros no podemos oponernos a la ley. Es a lo que, al punto que quiere llegar aquí la escritura es, no podemos oponernos a la ley, de ninguna A la manera. ley, es Tenemos que correcto. Sí, seguirla, nos guste o no nos guste. Ujú, sí, exactamente, así porque dice es. que si nos Sí, oponemos a Dios, es como si te opusieras a Dios, haz de Amén. cuenta. Así sí, Si te es. opones a la ley, tú estás en contra de Dios. Así es. Así es. Entonces, sí, como buenos creyentes que somos, debemos obedecer a la ley, Y no ¿verdad? así A la, vamos es. a Sí, agarrar la Biblia a lo que nos conviene nomás. O sea, sí, no, es un no, mandato es un y, mandato. y no hay para dónde. Y no hay para dónde exactamente. sí, Hace Sí, rato yo escuché a alguien cuestionar lo que está escrito, Ajá. poner en duda lo que está escrito y me dio un sentimiento, tía. Un sentimiento de verdad que sí, sí se hace uno muy, muy, sensible a la palabra, o sea, muy, no, aquí lo que está pasando es de que como te estás llenando del Espíritu Santo, te llenas del sí, Espíritu Santo a me dio tal una grado tristeza, tía, o sea, ¿cómo que vas a haces, cuestionar que eso es verdad? ¿Cómo vas a cuestionar? No, es que lo escribieron personas, o sea, los apóstoles eran como Cristian, como tú, o sea, pero ¿cómo vas a cuestionar este libro? O sea, me sentí tan triste por, como, ay, no. Lo que sí, pasa es sí, que cuando, no sé, cuando no estudian de la palabra, Ujú, no saben, no saben. no, no, Por no decir, saben, es yo cuando cierto. estudié la palabra, o sea, a mí me enseñaron que la Biblia fue escrita en diferentes años, en diferentes Ujú, ciudades, en diferentes pueblos. Entonces, no sé si te has fijado que la Biblia todo concuerda, o sea, ujú, tanto el libro de Génesis como el de Éxodo, como el de Salmos, como el de Juan, como el de Hechos, o sea, todo ujú, concuerda.
Entonces dice, si en realidad no hubiera sido escrita por la mano de Dios, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no hubiera guiado a toda la gente, porque no nada más fueron los apóstoles, o sea, No, no. fue mucha Fueron gente. reyes, Ujú, fueron profetas, fueron muchos hombres de Dios, sí, ¿verdad? Incluso en otra literatura, yo he estudiado también a fondo eso, en literatura romana, en literatura griega, en otras literaturas hablan de esos hombres desde otro punto de vista. así es. En en otras historias independientes. Hablan de Ujú. Pablo en Grecia, o sea, que dan la veracidad de que todo lo que está escrito pasó y sí existió y sí fue escrito por esas personas. Me dijeron que cómo vas a creer lo de es una suposición, la barca de Noé no existió. ¡Ay! Me sentí tía. Y luego, ¿cómo vas a creer lo de Adán y Eva? O sea, es que eso es una suposición, es un mito. No. Yo. No, hombre, haz de cuenta que Es me que estaba- mire, lo que pasa es de que eso lo leímos en Romanos 2 y en Romanos 1. Bueno, yo todavía Cuando, no llego cuando a eso, pero yo no sí, dudo de que haya existido. te lo voy a decir, fíjate, ahorita te lo voy a aclarar por qué. Y lo acabamos de leer. Dice, a ver, si que sigan hablando. No, te esperamos. Este, Fíjese, como aquí, lo hermano, de la, fíjese, ok, están hablando de, se está hablando de que lo escribieron diferentes personajes, ¿verdad? De la Biblia. Así Y de es. aquí, desde Romanos 13, nos manda a Hechos 5:29, Ujú, que es el que acaba de leer. ¿por qué? Porque coincide. ujú, Está en Romanos Sí, sí. 1:28, para que si gustan, ahí está de voladita. Romanos 1:28, y ahí está la respuesta, porque hay personas que piensan así, como tú lo estás diciendo, y ahí está la respuesta de por qué, porque hay personas que piensan de esa manera. ¿Ya llegaste ahí, Edwin? Ya. Ok, mira, dice, fíjate lo que dice el versículo 28 y analízalo bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, Sí, claro. cuando uno no es temeroso de Dios y cuando uno se opone a las cosas de Dios, ¿por qué? Porque no quiere salir de las tinieblas, porque principalmente ese es el motivo número uno. La mayoría, el 90%, o te puedo decir que hasta el 100% de las personas que estamos en el mundo creemos en lo que está escrito, creemos en todo lo que dice, creemos en Dios, en el Señor Jesucristo, pero no nos acercamos a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas, para que nuestras obras no queden al descubierto, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, eso mismo que hace uno, dice la palabra de Dios, Eso es a lo que le llaman la mente reprobada. la mente. Entonces, Dios, como tú no obedeces a la palabra y ni tampoco quieres ni tienes la intención de cambiar tu vida, Él te entrega a una mente reprobada. Ok. ¿Sí me Ujú. entiendes? Te entrega una mente reprobada. No, y Eso es lo cómo que saca pasa. muchas cosas de que Jesucristo era un extraterrestre, de que Jesucristo era negro. Se han sacado demasiadas cosas. Ujú. Muy controversial. Pero son Como hombres que los ya testigos Dios, de Jehová que dicen que Jesucristo era un apóstol, creo, o algo así. sí, no, no, ellos dicen que fue como un profeta, como Ah, Samuel, un como esos, profeta, cierto, un sí. profeta. Sí, sí. Ellos le dan un Para grado ellos, o sea, para ellos, para nosotros Jesucristo es Dios. Así es. Para ellos lo minimizan demasiado, o sea, no depende su salvación en Cristo. Ellos andan, o sea, andan en la pura carne, para que me entiendan, andan en su propio entendimiento, Así es. en su para propio ellos el cuerpo. último En profeta es cambio, cuando John uno viene Smith. y cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, que es el que nos da todas estas revelaciones. O sea, por eso nosotros, cuando una vez venimos a Cristo, indagamos en la Biblia, el mismo Espíritu Santo te va revelando cosas Así es. y nos da la comprensión que ellos no tienen. Ujú.
¿Por Sí, qué? Porque no han decidido seguir a Cristo. Esa es la clave, están Porque es ¿verdad? perdidos. difícil seguirlo. O sea, hay que Exacto, reconocer, es difícil seguirlo. No, hay que abandonar muchas cosas. exacto. Sí. Que muchas veces no se quiere. Sí, es cierto. Sí, Entonces, pues no tienen se que quiere. tener, como esas personas que te dijeron, tienen que tener un pretexto Ujú. para seguir. Sí, Y Sí. exactamente. acuérdate Sí, que vas empezando, el enemigo tiene que atacarte Ujú. Ujú, sí, y quiere hacerte tiene dudar. que atacar. ujú. Exactamente. Quiere hacerte dudar de que lo que estás creyendo tú sea real. Sí. Exacto. O sea, Ujú. el enemigo siempre va a trabajar con la duda. Siempre. Ese es su arma Ujú. más letal. Es el arma más letal que puede trabajar el enemigo. Desde cuando le estás pidiendo algo a Dios, una petición, y te quiere sembrar la duda. Ahora Ujú. esta persona te está sembrando una duda muy grande. Te está sembrando la duda de la de realidad. Tú al decir que la Biblia no procede de Dios, o sea, aparte de que es algo, yo pienso que la persona lo dice por ignorancia, Ujú. ¿verdad? Sí. Sí, Porque la ignorancia es algo, porque una persona realmente que está instruida por Dios, o sea, que sí tiene el conocimiento verdadero, ¿verdad?, de la palabra, no se atrevería a poner en duda lo que está escrito aquí, ¿verdad? Ujú. Porque es temerosa de Dios. Así así es. Entonces, si la persona no le teme a Dios, no es temerosa de Dios, pues te va a decir cosas así de, ¿verdad? Incluso yo he mirado Sí. ¿verdad?, estudios que hicieron científicos grandes como Albert Einstein y Isaac Newton, o sea, ellos incluso han reconocido la existencia de Dios, Amén. Ujú. de esa índole, o sea, científicos grandes Sí, que sí. han dado por hecho que Dios existe y que todo lo que está escrito es verdad, Amén. ¿verdad? Sí. Y ha Sí. habido gentes que los han cuestionado y han acabado muy mal, o sea, les han pasado cosas muy graves, Sí, como sí. el que aventó, el que inauguró el dueño del barco, el Titanic. Así Ajá. es. Él cuando ya ven que a los barcos que les rompen una botella para poder inaugurarlos. Ujú. Sí. Entonces, el día de la inauguración, cuando iba a romper la botella, dijo él, declaró y afirmó que ese barco ni Dios lo podía Lo hundir. podía hundir. Así es. Entonces, ni Dios podía hundirlo. Lo Entonces, ¿qué estaba pasó? Pues un retando. pedacito, un bloque de hielo significante para el acero, para toda la creación del barco, o sea, lo desbarató todo. Y eso Sí. era porque ese hombre era incrédulo, y aparte de incrédulo era soberbio, ¿verdad? Eh, Y Sí. estaba retando a Dios, en pero pocas las palabras. personas que estaba retando, en pocas palabras, sí, Ujú. eso es muy importante, ser temeroso de Dios. Y si no eres temeroso de Dios, si no le temes a Dios, pues tampoco no te pongas a blasfemar, ¿verdad? Así es. Ni su Sí. palabra ni su nombre, ¿verdad? Digo, o sea, su punto de vista. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora le pido su opinión a la hermana Isela. Hermana Isela, buenas noches. Buenas noches, Cristian. No sé si me estoy viendo o no, porque yo no me veo. Buenas noches a todos y antes que nada, creo que se le cortó la señal, pero me dio mucho gusto. Yo invité a mi hermana para que se conectara también, porque le he Amén, amén. platicado, sí, y me dio mucho gusto. Y pues en realidad ya explicaron todo bien, todo, no sé qué más decir, más que amar. ¿Sabes qué es lo único que me quedó más o menos en duda, Cristian? Am, A ver, lo que dijiste es verdad que uno debe seguir a toda persona que es ley, ¿verdad? Pero muchas veces hay no cuando uno dice, no, pues tal persona es corrupta, ¿verdad? ¿Por qué le va a hacer caso a uno a una persona que es corrupta?
pero ahorita eso que dijiste es algo nuevo para mí, que Dios pone a cada persona y uno debe de obedecer pues Las la leyes. ley. Ajá, Las exacto. leyes. Sí, 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 las leyes. Exactamente. Entonces, eso. Ya, Ajá. nosotros no tenemos que ir en contra de la ley, hermana, ¿sí me entiende? Obviamente tú puedes saber que la persona no está bien en lo que él hace, en lo que usted dice, en lo que él dice, en lo que hace, ¿verdad? El presidente, el gobernador, ¿verdad? Que sea corrupto, ¿verdad? Pero nosotros Sí, lo que nos queda es acatar a lo que es la ley, ¿verdad? Y así estar es. conscientes que Sí, esa persona que está en ese nivel, si es gobernador, presidente, en el es porque puesto. Dios por un propósito en el puesto lo tiene Dios Sí, en ese puesto. así es. Exactamente. Jesús, Cante bien o no cante Jesús, bien. Sí. Sí, Jesús lo resumió con la moneda, hermano. Con la moneda. Ahí resumió eso. exacto. Con la moneda. Así es. Y en la moneda cuando le dicen que de quién era la inscripción que tenía ahí, Hace- porque ahí lo que ellos querían, en realidad los fariseos lo que querían en ese momento, hermano, era causar una revuelta. ¿Usted me entiende? O sea, la intención de ellos no era a ver qué decía Jesús, lo que quería era que iba a decir que no era bueno y que para que el Para que quedara mal con el pueblo gobierno y saltara y con la derrocaran al gente. gobierno. Ujú. Para Exactamente. que quedara O mal con el sea, gobierno y con entonces la Jesús, gente. con la gente, exactamente, pero él les contestó con la sabiduría, porque él es la sabiduría, ¿verdad? Amén. Le dijo, ¿cuál es la inscripción que está ahí? Dijo, no, pues de César, César Augusto. Dijo, bueno, entonces dar a César lo que es de César y a Dios darle lo que es de Dios. Amén. No, Sí. se quedaron todos lo que nadie dijo nada, pues imagínate. Nadie Sí, esperaba. nadie me Ahora esperaba. sí que No, querían darle ellos un esperaron tropezón. que los fariseos esperaban que se le echaran en contra, que perdiera el pueblo. Sí, y al gobierno también. No, Sí, o pero sea, que dijeran, no, pues es que el César es malo, pues no hay malo, que dar. no le paguen. Entonces que echarse encima al gobierno, echarle encima al gobierno. Sí. Algo. Ujú. Exactamente, o sea, como para decir que no paguen impuestos. Sí, Ujú, ¿Sí me entiendes? O sea, no van a pagar impuestos, pues se echa encima al gobierno y la gente hace un revuelto, ujú. sí. se hace un revuelto Sí, grande. sí. Entonces dijo Jesús que tanto era bien cumplir con el gobierno, pero que también cumpliéramos con lo de Dios, con Así lo que es. nos toca a nosotros cumplirle a Dios, con la Así es. obediencia, de verdad, congregándonos, Ujú. también todo, o sea, son varias cosas que también a Dios se le tienen que dar, de nosotros para Dios, Ujú. ¿verdad? Sí. Dedicarle un tiempo, la obediencia más que nada, y también, ¿verdad? Congregarnos, ¿verdad? Son cosas Sí. importantes. Amén. Sí. Ok. Bueno, ahora, ¿algún otro hermano que quiera darnos un punto de vista en esta noche? Aunque lo repitan, no tiene nada que ver. No, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pueden Es que ustedes cuando lo opinar decimos con toda confianza. se Sí, nos queda más. sí, Esa es la oración, ¿no? Sí, Y luego ya. exactamente. sí. Sí, bueno, Yo me imagino que vamos a, la hermana Yasmín dice, entonces tengo que amar al prójimo. O sea, si lo está diciendo, ¿verdad? Pero si hay una persona que daña, pues ámalo, pero a distancia. A distancia. No entrar en contiendas, Sí. ni en sí, conflictos, ni nada. sí, no, Sí. la contienda no es buena. Tú siempre tienes que bendecir a la persona, ¿verdad? No pelearte, no ofender, no nada de eso. ¿Por qué? Nosotros debemos de reflejar a Cristo. Ujú. En nuestras actitudes, nuestra forma de querer, de ver a las personas tiene que ser como si fuéramos, o sea, como Cristo, que se refleje Cristo en nosotros. Así es. Así como era Él, así debemos de ser nosotros, Y ¿verdad? estar Correcto. Es consciente el que son ejemplo. Bueno, zancadillas vamos del enemigo. Sí. sí, Y es una batalla exactamente. más que vas librando. Ujú. Es un Vas librando y te va escaloncito. forjando, te va moldeando. Recuerden que somos vasos en las manos del alfarero, Así es. Ujú. ¿verdad? Sí, Somos así es. vasos en las manos del alfarero. Él nos va formando, nos va haciendo, nos va quitando, nos va poniendo y así. Así es. Sí. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia a Dios.
Bendito Padre Celestial, Padre Santo, gracias le damos, Señor, por habernos permitido en esta noche estar presentes, Padre, en este estudio que se hizo, Señor. Yo le pido, Señor, en esta noche que bendiga cada hogar de cada hermano que estamos aquí reunidos, Señor. De los que asistieron y de los que no pudieron asistir, Señor. Yo le pido que cada uno de ellos los bendiga grandemente, Padre, que supla las necesidades de cada uno, las peticiones que hay en sus mentes y en sus corazones para con usted, Señor. Yo las pongo en sus manos en esta noche, Señor. Le pido, Padre Santo, por el papá de la hermana, Señor, que está pidiendo por la salud de su padre terrenal, Señor. Yo le pido, Padre Santo, que restaure la salud de este hombre en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret lo decretamos en esta hora, Padre. Como usted nos dijo, Señor, que nos dio la autoridad para sanar enfermos en su nombre en esta hora, Señor, tomamos esa autoridad que usted nos dio, Señor, para pedir la sanidad de ese hombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo le pido también, Padre Santo, que nos conceda paz, tranquilidad, Señor, en esta noche, que su Santo Espíritu gobierne nuestras mentes y gobierne nuestras vidas, Señor. Tome el control usted de todas las cosas que nosotros no podemos, Señor. Tome el control, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, en esta noche, Señor. También le damos la honra, le damos la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. 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 Muchísimas Amén. gracias. Gracias, Cristian, y gracias a todos. Gracias a usted.